tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Muchísimas gracias por su participación en la encuesta semanal. El tema que nos va a tocar esta vez va a ser la negatividad, que avasalladoramente ganó ese primer lugar. Si usted ha votado por otros de los temas que hemos tenido en las encuestas, no se apure, tarde o temprano vamos a hablar de ellos. Lo único es que vamos priorizando los que van resultando más populares para las personas que se toman la molestia de picarle ahí a nuestras encuestas, pero todos los temas seguramente los vamos a hablar. Tenemos un montón de tiempo y de contenido que vamos a compartir con ustedes. Si usted todavía no se suscribe, suscríbase, por favor, coméntenos, denle un like si le gusta el video al final y si no le gusta, díganos por qué en los comentarios. Y bueno, brincándole al tema, la negatividad es un tema que realmente nos da para hablar de un montón de cosas. Vamos a intentar abordar algunas de ellas. Y creo que lo que más nos viene a la cabeza cuando hablamos sobre la negatividad son esos pensamientos negativos que todos nosotros tenemos, que es algo que parece que nos va acompañando. Por ahí hay una representación en las caricaturas que es como un angelito y un diablito, ¿no? Y el diablito a veces nos va diciendo que hagamos cosas malas o que las cosas no nos van a salir, que somos de tal. Y por otro lado tenemos a nuestro angelito que nos va diciendo que todo va a ser posible, que sí podemos, que le echemos ganas, que hagamos las cosas bien. Esos pensamientos negativos, todos los vamos teniendo. Pensamientos negativos no solamente de que no vamos a poder hacer las cosas, sino pensamientos de destrucción, ¿no? De muerte y cosas espantosas que podrían estar sucediendo a nuestro alrededor, que nosotros podríamos estar ocasionando. Esto, ¿de dónde viene? ¿No? Porque pareciera como que es algo ajeno a nosotros mismos. Y si se fija, ahí es en donde están puestos todos los esfuerzos que vamos haciendo para suprimir esos pensamientos negativos. Porque nos vamos dando un montón de explicaciones ahí medio psicodélicas, que si son las vibras, que si son los astros, que si es el universo que está conspirando contra mi felicidad. Nada de eso. Nada de eso. Realmente vamos a encontrar un montón de respuestas en nosotros mismos, entendiendo cómo es que vamos funcionando y cómo es que se fueron poniendo ciertas expectativas en nosotros. Cómo hay un montón de partes en nosotros que son inconscientes, tienen que ver con nuestros deseos y que pareciera que nosotros constantemente hay una lucha de hacer una cosa u otra. Y a veces nosotros vamos siendo nuestro peor enemigo, ¿no? Esa personita que nos está diciendo que no podemos, que nada nos va a salir, que somos unos inútiles, que nadie nos va a querer jamás, somos nosotros. Es una parte de nosotros. No hay ningún ente ahí externo, no hay ningún diablito, no hay nadie. Es algo que muchas de las veces, las más de las veces, nos va a venir heredado. Heredado no en una cuestión genética, sino en nuestra crianza. Fíjese cómo todos nosotros, en un momento de nuestra vida, estuvimos acompañados por adultos que llegaron a tener expectativas de nosotros, tal vez expectativas muy altas o muy bajas. Todo depende de cuál haya sido nuestra historia. ¿Cómo nos vieron esas personas? Si esas personas nos veían inteligentes, si esas personas nos veían bonitos, nos veían feos, nos veían adecuados o inadecuados. Todas esas cosas fueron siendo ladrillos, fueron siendo mezcla, mortero, para ir construyéndonos como personas. Esto es algo de lo cual nadie se escapa, ¿no? Y realmente es una lotería donde nos puede tocar una casa, bueno, llena de amor, llena de afecto, y que nos va a llenar de confianza y que nos va a hacer sentir aptos para los retos que nos va a presentar la vida. O también nos puede tocar la de malas, en que todas esas cosas se nos niegan, ¿no? Y no se nos niegan porque alguien más las tuviera, sino que, pues, bueno, en nuestra casa no hubieron, ¿no? No estaban como tan presentes como para podernoslas transmitir. Pareciera que a veces nuestros padres, bueno, a veces hasta nos van agarrando como de sus patiños, ¿no? Como que alguien en la casa se vuelve el burro, el que no puede, el que nada le sale, el que vamos a burlarnos todos de las babosadas que dice y que hace. Y fíjese cómo nosotros vamos aprendiendo a tener ese lugar. Y esto es así como en el peor de los casos, si nos tocó ser esta persona. Pero fíjese cómo, también dentro de esas mismas expectativas de nuestros padres, van a haber un montón de cosas de lo que deberíamos de hacer y de lo que no deberíamos de hacer a partir de sus deseos. Por ejemplo, en su casa, ¿qué era lo que estaba permitido estudiar? ¿Qué se deseaba que usted estudiara? Si es que se quería que estudiara. Porque también hay otros lugares en donde los estudios son para tontos, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es trabajar y afrontar la vida desde antes. Fíjese cómo todas estas cosas nos van trazando un camino en nuestros pensamientos y en la manera en la que nosotros vamos a vivir en nuestra adultez. Si nosotros queremos tomar un camino distinto a eso que se nos está planteando, constantemente vamos a tener esa retroalimentación interna, que otra vez es lo que nosotros aprendimos y nosotros nos vamos a estar repitiendo, de que lo que estamos haciendo está mal.
No importa que sea lo que sea, ¿no? Porque muchas veces se va pensando en la negatividad como en hacer los proyectos, en poder tener planes, en que las cosas nos salgan bien. Pero ese tipo de conciencia moral tan desagradable que nos pueden llegar a haber heredado nuestros padres se va extendiendo un montón de cosas. ¿Cómo es que yo debería de ser con mi pareja? ¿Qué es lo que está permitido alrededor del amor? ¿Cómo debería de ser yo para que los demás me quisieran? Todas esas cosas, si yo intento irme por un lado que no es, me voy a empezar a castigar internamente, ¿no? Imagínese que a mí de repente me dio la gana y yo, pues no sé, me puse a estudiar algo o me puse a dedicar mi vida en algo que en mi casa, pues definitivamente que no era algo que se estuviera esperando de mí, ¿no? Tal vez en mi casa se esperaba que yo fuera un contador y tal vez me gustó más la mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo me voy a zafar de esa idea de que ahí no hay dinero? De que ahí nada más hay puro flojo. De que eso lo dice solamente para llevarnos la contra. Y fíjese cómo, aunque nos salgamos de casa, esa vocecita, ese de que algo estamos haciendo mal, nos va a acompañar. Eso muchas veces van siendo nuestros pensamientos negativos. No es que sea algo que venga del exterior. Y también, como que hay un impulso que vamos tomando nosotros, ¿no? Porque fíjese cómo, pues digo, no es responsabilidad realmente de nadie aprender todas estas cosas como en un nivel teórico. Pero en esos intentos que vamos haciendo por entender qué es lo que nos está pasando, llegamos a escuchar un montón de cosas absurdas, ¿no? Como, ¿cómo librarte de la negatividad de tu vida? Y uno puede decir, bueno, claro, ¿no? ¿Cómo le hago? Bueno, pues tienes que decirte todos los días que sí puedes. Tienes que llenar tu casa de pensamientos positivos, tienes que empezar a hacer estas meditaciones, tienes que comprar mi libro y la regamos, ¿no? Porque es otra persona que nos está queriendo vender algo. Y algo que no se puede vender y que no se puede comprar de entrada, ¿no? Porque ahí todo el impulso va a ir como si fuera algo externo, que nosotros nos hacemos pensar que depende de mí mismo, ¿no? Que yo, por ejemplo, debería de rodearme de personas positivas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se rodea uno de personas positivas? O sea, ¿hay un club o algo? ¿No? Seguramente sí hay un club. No lo busque. Pero, ¿cómo le hacemos, no? Y de ahí, fíjese cómo es otra vez este impulso de echarlo hacia afuera. De decir, son los demás los que están siendo negativos. Son los demás los que no me permiten avanzar. Es que yo tengo tan buenas ideas, tengo tan buenos planes, tan buenas intenciones, pero todos los que están a mi alrededor me dicen que no es posible, que no lo debería hacer. Yo lo que debería hacer es cambiarme de este lugar. Y ahí lo que estamos haciendo es aventar ese problema hacia el exterior. Porque pregúntese en un primer momento por qué fue que nos rodeamos de esas personas, ¿no? Que ahora resulta que son el problema, ¿no? Es que mi pareja no me apoya. Pues a menos de que se la haya sacado en una rifa, usted le eligió, ¿no? ¿Por qué en un momento de nuestra vida eso resultaba ser atractivo? ¿Por qué ahorita nos está generando un conflicto? Y aparte nos está sirviendo ahí como un chivo expiatorio para decir es culpa del fulano o de la fulana, ¿no? Que yo no avance, porque yo quiero hacer tantas cosas, pero es esa otra persona la que no me deja. Fíjese cómo ahí también están involucrados nuestros deseos. Cómo nos pudimos haber ido rodeando de personas que fueran sosteniendo esa manera de vivir. Y esa manera en la que se repite, que otra vez, así como estaba en casa tal vez yendo a contracorriente, ahora estoy en otra casa a contracorriente, en donde las personas no creen en mí. ¿Cómo podríamos encontrar una persona y emparentarnos con alguien que resulta que no cree en nosotros, ¿no? O sea, en el peor de los casos, pues ya estoy cargando su hijo o su hija o se dejó embarazar por mí, ¿no? Así como que, ¿en qué momento sucedió esto? Que ahora estoy involucrado, ¿no? Pero, otra vez, es un impulso por echar esas cosas afuera, cuando somos nosotros los que muchas veces vamos construyendo eso sin darnos cuenta, que esa es otra de las farsas, ¿no? Otras de las farsas que se nos van planteando, que todo va a depender de lo que nosotros queramos hacer, y que por eso es que hay que tener un pensamiento muy positivo, porque si no, esas cosas negativas se nos van pegando, así como morusas a la ropa, ¿no? Y que entonces uno lo que debería de hacer es purificar su pensamiento y dejar de pensar en estas cosas. Otra vez, si se fija, ya nos fuimos por un lado pues que no tiene nada que ver, ¿no? Estábamos hablando en un principio que parte de esos deseos que nosotros vamos entendiendo como pensamientos negativos son nuestros, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para purificarnos de eso, ¿no? Pareciera como que entonces el esfuerzo tiene que ver con hacernos un lavado de cerebro para dejar de pensar, ¿no? Para dejar de ver ciertas cosas. Es una situación mucho más profunda de lo que las más de las veces se quiere abordar. Porque fíjese, si nos vamos quedando con esto, si son nuestros deseos, ¿no? Si somos nosotros los que nos estamos planteando ese tipo de obstáculos, entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podríamos hacerle? ¿Nos vamos a pelear con nosotros mismos? ¿Nos vamos a dejar de hablar? ¿O qué es lo que podemos hacer con esto? Y ahí el camino tendría que ver con poder entender
de dónde salen estas cosas. Y es la intención de poder hablar de todo esto, ¿no? Porque muchas veces vamos buscando estas respuestas y pensamos que tiene que ver con un ejercicio, ¿no? Con algo que deberíamos de practicar, que deberíamos de tener esos pensamientos positivos, y se va haciendo algo todavía más pesado para nosotros. Porque fíjense nada más, en esa misma búsqueda hay un montón de cosas que me preocupan en eso. Porque si siguiéramos por ese camino de que los pensamientos negativos atraen negatividad, oiga, pues ya nos fregamos, ¿no? Porque nadie está pensando cosas negativas porque conscientemente quiera pensar cosas negativas. Si se fija, es algo intrusivo. Es algo que empezamos a dudar de nosotros, de nuestras capacidades, de cómo nos van a salir las cosas. Pero no es algo que nosotros estemos comandando. Entonces, ¿cómo le hacemos para sacarnos de eso? Porque, pues claro, por eso es que sigues en lo negativo. Por eso es que no eres un millonario, que esa es otra de esas cosas, ¿no? Como que todo lo que tendría que ver con el éxito y con lo positivo vendría con el dinero, ¿no? Que mientras más dinero tenga uno, más exitoso es, y mientras más exitoso es, entonces más feliz deberíamos de ser. Y esto tampoco va por ese mismo lugar. Pero si se fija, entre que tenemos esas personas que nos están queriendo vender esa estrategia de felicidad, de cómo nosotros vamos a ser el ente más positivo del planeta y cómo vamos a expulsar todo eso negativo, nos perdemos de esto, que también somos nosotros, y hay que poder entender de dónde salen esos deseos. Así que vamos pensando un poquito más, primero que nada con esos deseos inconscientes, ¿no? De negatividad. Ya le iba planteando un camino en donde las expectativas de nuestros padres eran unas y nosotros estamos intentando ir a contracorriente de eso. Esto, por supuesto que debería ser la cosa más normal. ¿Por qué? Porque hay un momento en nuestro desarrollo que estamos buscando obtener nosotros una propia identidad, separarnos de los padres, tener una manera de pensar distinta. El problema ahí, dentro de la crianza, es que no todos los padres tienen la posibilidad, la fuerza, ¿no?, de permitirnos hacer eso, de permitirnos sacar nuestras propias conclusiones. Y se acaban plantando como unos tiranos poseedores de la verdad, que todo lo que hagamos que no es como ellos dicen, nos va a salir mal. Y lo dicen con una certeza que nosotros en nuestra infancia y en nuestra adultez, ya después de haber crecido con esos monstruos ahí a un lado, nos la acabamos creyendo. Acabamos pensando que todo lo que dicen esas personas va a ser así. Y no nada más lo pensamos, sino que fíjese cómo todo nuestro mundo se empieza a estructurar a través de que esas personas tengan razón. Porque si no tienen razón, entonces, ¿qué me queda? Son situaciones muy, muy complejas y muy dolorosas de poder afrontar. Pero vamos intentando hacer ese ejercicio de reflexión. ¿Qué pasa si mi padre no tiene razón? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo sí tengo éxito en esto que estoy intentando desempeñar? ¿Qué pasa si, otra vez regresando a esos contadores y mercadólogos, qué pasa si me empieza a ir muy bien en esto de la mercadotecnia? Entonces, ¿mi padre era un tonto? ¿O mi padre no sabía de lo que estaba hablando? ¿Le gané a mi papá en algo? ¿Estoy yendo en contra de él? Entonces, fíjese cómo ese mismo impulso, esa misma manera de pensar, nos puede ir frenando, ¿no? Porque ¿cómo le voy a llevar la contra a mi padre o a mi madre, ¿no? No es necesariamente una cuestión de género. ¿Cómo les voy a llevar la contra? ¿Cómo me va a ir bien en esto? Eso va a querer decir que entonces o me estaban mintiendo o no saben de lo que están hablando. ¿Y qué es más importante en un momento para nosotros? ¿Seguir teniendo la presencia de sus padres o tener la razón? Y una vez más, es muy posible que en ese caminito de desarrollo no hayamos recolectado las suficientes fuerzas como para decir, pues que se jodan, por supuesto que lo que yo quiero hacer, ¿no? Que por supuesto que es lo que yo quiero decidir, y que ellos no tenían razón, y que yo también tengo posibilidades. Eso sería lo óptimo. Sin embargo, no es lo que va sucediendo más a menudo, ¿no? Sino que vamos sometiéndonos a un cierto yugo porque ellos tengan la razón, porque entonces yo pueda seguir teniendo un lugar ahí. Porque fíjese nada más lo que está en juego, ¿no? Lo que está de por medio. Si yo tengo la razón y mi padre no, o mi madre, ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo me van a querer si le llevé la contra y gané? ¿No? Y esto es lo que muchas personas también se van viendo víctimas, ¿no? Víctimas, entre comillas, en su historia. Que pareciera que con un éxito acaban quedando en un peor lugar con sus familias, ¿no? Porque, mira mamá, mira papá, lo bien que me está yendo, seguramente es porque estás en cosas turbias, ¿no? Y uno dice, válgame, no dices nada, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle? Porque lo que en un primer momento tal vez nos estaba impulsando era tener su aprobación. Y esto, no se equivoque, todos nosotros lo vamos buscando en momentos de nuestra vida, tener la aprobación de nuestros padres, porque
Lo hemos hablado un montón de veces aquí en el canal. Es un lugar sumamente importante el que ellos van cumpliendo en nuestra historia. Es nuestro punto de referencia de qué sí deberíamos de hacer, qué no deberíamos de hacer. Pero también en esa misma historia, en ese mismo camino, como le decía, tiene que haber un momento de separación. Tiene que haber un momento en el que nosotros nos podamos generar como un individuo, en donde nosotros nos demos cuenta y nos demos permiso y tengamos la posibilidad de pensar diferente. Y no porque todo tenga que ser en contra de lo que dicen nuestros padres, ¿no? No es el caso, eso ya es una rebeldía sin causa y es otra babosada. Pero sí de poder, ¿cómo lo podríamos decir? Retar esas ideas que hay ahí. Porque si no se reta, solamente nos hicimos una réplica de lo que estaba ahí adentro. Y entonces todo va a tener que seguir siendo como ellos lo estaban pensando. Pero fíjese nada más, hacia dónde nos van llevando estos pensamientos sobre la negatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo? No nada más era pensar positivo o negativo, no, por supuesto que no. Hay un montón de cosas ahí de por medio y ahorita pudimos abordar un poquito solamente sobre esas expectativas de nuestros padres. Pero luego también vamos a ver cómo en esta parte de la negatividad y del pensamiento positivo hasta cierto punto hay todo un conflicto con la realidad. Y esto lo vamos a tener que hablar en otro video porque ya se nos está terminando el tiempo. Pero ojalá ya haya disfrutado de esto y que esté al pendiente de nuestra siguiente entrega porque justamente de eso vamos a estar hablando. ¿Qué pasa con la negatividad y todo ese conflicto con la realidad y la fantasía que también va estando en todos nosotros? Pero bueno, pues por el día de hoy yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.